La lectura bíblica en esta noche la encontramos en el libro de Apocalipsis, capítulo 9, versículos 20 y 21. Y así dice el Señor en su palabra. Apocalipsis, capítulo 9, versículos 20 y 21. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata y de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Muy bien, hermanos, con estas palabras vamos de rodillas para pedir al Señor su bendición en esta noche. Nuestro Dios y Padre que moras en el cielo, hemos venido en esta noche con alegría en nuestros corazones, pero con el único deseo de alabar y glorificar el nombre de Cristo Jesús. Padre, bendice a tus hijos que ya estamos aquí, Señor. También bendice los que a través del internet van a escuchar el tema de esta noche. Que tu bendición, Padre, alcance cada uno de los corazones y que podamos entender tu voluntad y tu palabra. Señor, tu palabra nos habla de una manera clara. Tanto es que un niño puede entender tus palabras. Entonces ayúdanos hoy a abrir nuestros corazones a tu palabra y a entender tu voluntad. Gracias por tu misericordia y tus bendiciones. Bendice a tus hijos que estamos aquí. Si alguien ha venido con un problema, con una dificultad, lo queremos recomendar en tus manos, porque Señor, para ti todo es posible. Gracias por tus bendiciones. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien, hermanos, pues una feliz noche para todos. Queremos decirles, hermanos, que tenemos el tema en esta noche muy interesante, que lleva por título la insensatez de la idolatría. Así se llama el tema, la insensatez de la idolatría. Y tengo muchos familiares que son católicos, y que este tema que va a quedar grabado allá es para mis sobrinas, mis hermanas y la mayoría de mi familia que no aceptaron el evangelio adventista, y ellos escuchan mis sermones, pero un sermón de estos no lo han escuchado. Entonces este sermón va dedicado a mis familiares que aún siguen creyendo y adorando imágenes, que es contrario a la palabra del Señor. Por eso en esta noche vamos a mirar por qué razón en el Apocalipsis capítulo 9 versículo 20 y 21 nos da una declaración muy fuerte, porque dice: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, ni a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Aquí nos dice en el versículo 20 una declaración del Señor, que cuando cayeron las plagas, la primera parte de las plagas, mucha gente murió, pero los que quedaron vivos no se arrepintieron de sus pecados, siguieron adorando imágenes y siguieron adorando a los demonios. Y dice en el versículo 21: y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Quiere decir que cayó una parte de las plagas, que cada plaga destruye la tercera parte de los habitantes de la tierra, y los que quedaron vivos, dice aquí que no se arrepintieron, siguieron ¿en qué? En homicidios, en hechicerías, en fornicación y robando. Quiere decir, siguieron hurtando. Y esto es lo que llamamos en esta noche, el tema de esta noche, la insensatez de la idolatría. Porque la palabra de Dios nos va a enseñar cómo es nuestro Dios, a qué se asemeja nuestro Dios. Hay una escritura que deberíamos de leer primero, que es el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 29. Libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 29.
Sí. Dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, a plata, a piedra, a escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Miren qué interesante esto, ¿verdad que es interesante? Dice que Dios no se asemeja ni al oro, ni a la plata, ni a la piedra, ni a una figura de arte, a una pintura. Esto está fuera del alcance humano, porque Dios no lo podemos comparar con un papel pintado, con un pedazo de madera tallada, con una piedra tallada. Eso no es Dios, son figuras inertes. Y en el versículo siguiente, el versículo 31 dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Este es Jesucristo. Entonces, por eso en el versículo 29 nos dice, en el 30 nos dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ese es lo que el Señor quiere, que la gente se arrepienta ¿de qué? De la idolatría, porque eso es lo que hay en el mundo. Bueno, no solamente la religión católica tiene las imágenes para adorarlas, también están los budistas. ¿Cuál es la imagen de los budistas? El Buda. Cuando ustedes entran en un restaurante chino van a ver la imagen de un hombre barrigón y pelón y sin ropa, que está en toda la entrada de los restaurantes. Ese es el Buda que adoran estos asiáticos. Pero si usted va a los hindúes, también ellos adoran muchas imágenes, porque tienen más de 3 millones de dioses. Ellos adoran los insectos, los reptiles, los elefantes, los cuadrúpedos. Ellos adoran las estrellas, ellos adoran el sol, la luna. Todo es un dios. Una lagartija, un león, todos esos animales. Y ellos piensan que cuando usted se muere, se va a reencarnar en un animal. Depende de cómo usted fue en la vida. Si usted fue un hombre bueno y justo, vuelve y reencarna en una persona. Pero si usted fue un hombre despiadado y malo, puede reencarnar en un perro, en un gato o en un animal así, en una rata, en un animal despreciable. Esas son las ideas que tienen ellos. Y ellos adoran más de 3 millones de dioses. Y usted va a ver en esos templos, aquí en Atlanta hay uno, que es el templo hindú. Costó $50 millones. Es un templo en puro mármol. El mármol lo trajeron de allá desde Rusia. Un templo que costó muchísimo dinero, $50 millones, preciosísimo. Pero cuando usted entra a ese templo, que lo dejan entrar, nosotros hemos ido a visitar, los turistas llegan allí, usted puede llegar allí, hay imágenes, y esas imágenes les ponen comida, les ponen leche en tazas, les ponen platos con comida para que la gente pueda ofrecer esas ofrendas a esas imágenes. Pero aquí vamos a leer en la palabra de Dios que esas imágenes no ven, no oyen, no hablan y no comen y no van a comer, porque la palabra de Dios no miente. Si usted entonces va con otras religiones orientales, también ellos tienen imágenes. Y en el África peor, porque cuando son las religiones africanas como la santería, ellos tienen muchos dioses. Ahí está Santa Bárbara, que eso es un dios de esos africanos, y otros dioses que ellos adoran, los santeros, y tienen imágenes para cada uno de esos dioses. Ellos adoran esos dioses y también les ponen ofrendas como comida en platos y todo eso. Por eso estamos mirando la insensatez de la idolatría. ¿Hasta dónde puede llegar la ignorancia de una persona de presentarse delante de una imagen con un plato de comida? ¿Van a comer? Bueno, pero ahora vamos a ver otra parte de la idolatría. ¿Qué se celebra el 1 de noviembre en muchos de nuestros países? El Día de los Muertos. ¿Qué sucede ese día? ¿Qué hace la gente ese día?
van al cementerio y le llevan comida a esos difuntos y lo ponen pues arriba de las tumbas también. Principalmente en México existe esa costumbre, y yo he ido a Oaxaca para el día del 1 de noviembre y usted va a ver las calles, las casas decoradas con calaveras por toda parte, y en muchos hogares levantan altares a esas calaveras y les ofrecen comida, ponen árboles con frutas, ponen decoraciones con frutas, ponen mesas con panes, y hay un pan que ellos le llaman el pan de muerto. Todo esto la Biblia lo llama idolatría, pero vamos a verle el mandamiento, lo que nos dice la palabra del Señor, para que podamos aclarar este punto, por qué se le llama una insensatez a la idolatría. Éxodo capítulo 20, y vamos a leer desde el primer mandamiento, porque aquí Dios se identifica. Es Éxodo capítulo 20, versículo 2. Vamos a leer desde el versículo 1. Éxodo 21. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios. ¿Cómo se identifica Él? Como nuestro Dios, no una imagen, no la piedra, no el palo, no el dibujo, no el papel pintado. Dice aquí, Éxodo 22, yo soy Jehová tu Dios. Él es nuestro Dios, es el creador, Él es el soberano, es el dueño de todas las cosas. Pero Él se identifica así: yo te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Egipto representa ¿qué? El mundo, representa el pecado. De allá nos sacó el Señor, de la oscuridad de la idolatría. Cuando estábamos allá en el mundo, en Egipto, ¿cómo estábamos? En la ignorancia. Andábamos con una crucecita aquí y pensábamos que eso estaba bien. Y Dios para mucha gente es persignarse. Dios para mucha gente es: ay, Dios mío, ayúdame cuando tienen un problema. Pero eso no es Dios. Dios no es en el momento que uno abre la boca y dice: ay, Señor. Eso no es Dios. Dios está constante todo el tiempo. Por eso dice: yo soy tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Miren el versículo 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Aquí en esta versión dice el Señor: no tendrán otros dioses, no los van a adorar. Bueno, antes que los españoles llegaran a América, los nativos que habían ahí no iban a una iglesia. Ellos adoraban ¿a quién? Al sol, a la luna y las estrellas. Allá en Guatemala están las ruinas de los mayas. Todavía existen esas ruinas. Los mayas adoraban a un hombre como con cabeza de cocodrilo. ¿Quién era ese? ¿Por qué estaban adorando a ese? El príncipe Tecumumán, que quedó en la historia de Guatemala. Allí quedó registrado, allá en Quetzaltenango hay una imagen del príncipe Quiché. Y allá en el Cerro del Baúl, en Quetzaltenango, dicen que ahí van los españoles siguiéndolo. ¿Cuál era la religión del príncipe Quiché? ¿A quién adoraba él? ¿A la Virgen María? ¿Él adoraba a Jesús? ¿Sería que él iba a misa? No, señor. El príncipe Quiché adoraba al sol, a la luna y a las estrellas. Y el dios de él era un jaguar, porque ellos adoraban el jaguar. Por esa razón tenían esas creencias. Ellos creían que los árboles eran dioses, que el río era un dios, el río con sus corrientes. Ellos se imaginaban que el sol era un dios y que había que ofrecerle ofrendas humanas. Le abrían el pecho a la gente y le sacaban el corazón y se lo ofrecían al sol. Eso lo hacían con la persona viva. Los amarraban así de los pies y de las manos, y con una piedra finita que parecía un cuchillo les abrían aquí en la caja torácica, les partían este hueso, les abrían, les sacaban el corazón y lo ofrecían al sol. Esas eran las costumbres de esta gente. Cuando los españoles llegaron, vinieron con una religión que la impusieron a la fuerza, porque todo el que no aceptaba la religión católica lo mataban, o lo quemaban vivo, o lo hacían despedazar por los perros que ellos traían, porque traían perros que eran bravos y los despedazaban a los nativos que habían ahí. Entonces aquí el Señor
En Éxodo 22 dice: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de la esclavitud. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y en el versículo 4 dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo. ¿Quién está en el cielo? Dios. Ni abajo en la tierra. ¿Quién está aquí abajo en la tierra? Los seres humanos. Ni en las aguas. ¿Quiénes están en las aguas? Todos los seres vivos que viven en las aguas, los peces, las ballenas, los delfines, todos esos animales que viven en las aguas, debajo de la tierra. Y el versículo 5 dice: no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ese era el mandamiento. El Señor es claro en uno de los mandamientos. Él dice eso. ¿Qué hizo la Iglesia Católica con este mandamiento? Lo cambió, porque usted dice: amar a Dios sobre todas las cosas, no jurar su santo nombre en vano, santificarás las fiestas. Esos no son los mandamientos de la Biblia. Claro, amar a Dios sobre todas las cosas, tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas, pero ese no es el primer mandamiento. Ahí el Señor dice: yo soy Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. El mandamiento número 2 dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra. Ese es el segundo mandamiento, y ellos lo quitaron. ¿Por qué quitaron el segundo mandamiento? ¿Por qué razón? Porque el segundo mandamiento que prohíbe la idolatría. Entonces, es más fácil, si ese mandamiento no lo tenemos en los 10, es más fácil, ¿para qué? Para que la gente practique la idolatría. Y por eso entonces existe el error en el mundo. Donde quiera que usted llegue, a los pueblos, las naciones, eso es muy común, muy normal, que haya idolatría por toda parte. Y esa es la idolatría que más molesta al Señor. Aunque hay otros tipos de idolatría que después los vamos a mencionar, pero vamos a ver lo que dice aquí. Vamos a leer esta escritura en el Salmo 135, para que miren cómo nos describe Dios esta adoración a las imágenes. Es el Salmo 135, versículo del 15 al 18. Sí, Salmo 135, versículo del 15 al 18. A ver qué dice: los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. ¿Los ídolos de quién? ¿Qué dice en el versículo 15? Ajá, eso, los ídolos de las naciones. ¿Qué es lo que tienen las naciones? Ídolos. Todos los países tienen ídolos. Y dice el Señor, dice aquí, dice: los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Miren el versículo 16: que tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas. Semejantes a ellos son los que los hacen, y todos los que en ellos confían. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el Señor descubre las imágenes y dice: tienen ojos y no ven, tienen nariz y no huelen, tienen boca y no hablan o no comen, y tienen orejas y no oyen. Hermanos, es bien triste que el mundo entero, teniendo hoy en día la palabra de Dios, la gente no busque lo que dice un escrito está, para poder salir de la insensatez de la idolatría, porque eso existe. Y cuando nosotros, porque nacimos en un hogar católico, ¿cuál era nuestra actitud a esas imágenes? Reverencia. ¿Qué más? Respeto. Había un respeto por esas imágenes. Cuando estábamos delante de esas imágenes, ¿cómo era nuestra actitud frente a una imagen de esas? Un silencio, porque usted no va a estar allí jugando ni brincando, ni haciendo chistes, ni mucho menos. La actitud de uno frente a esas imágenes es mucha reverencia, mucho respeto. Y otra cosa, que esas imágenes han sido hechas para engañar
cuando usted le mira los ojos a esas imágenes, ¿qué impresión le da? Como que te están viendo, como que te están mirando. Hermanos, miren, allá en mi país hay un pueblo que se llama Santa Rosa, y allá hay una imagen a la Virgen de Santa Rosa, y esa imagen es una estatua, una imagen con la cara de la Virgen, pero tiene un vestido de filigrana. Filigrana es como que fuera terciopelo negro. Ese es el vestido, y a ese vestido le pusieron 666 diamantes. Eso tiene. Entonces, cuando se enciende la luz, ¿qué pasa con ese vestido? Brilla y relumbra. Pero usted le mira la cara, ¿y cómo está la cara de la Virgen? Está en una angustia, en una tristeza, porque se supone que cuando María llegó allí al Gólgota y Jesús estaba colgando en la cruz, entonces María no llegó a reírse, sino que María llegó con una angustia. Y el profeta, ¿qué le dijo a la Virgen María? Le dijo: mujer, una espada de amargura atravesará tu corazón, porque ella no entendía la misión de Jesús. Ella no sabía ni que Cristo venía a salvar la humanidad, pero María no sabía cómo Él iba a salvar a la humanidad. Ella no lo sabía. Cuando llevaron el bebé a presentarlo en el templo, Simeón le dijo a María, le dijo: mujer, una espada de amargura atravesará tu corazón. Entonces esas imágenes de la Virgen, ¿cómo la ponen? Con una amargura, con una tristeza. Y usted ve esas imágenes que están ahí, y entonces es una cosa que es horrible, porque no tiene base en la palabra del Señor. Por ejemplo, existen 13.000 vírgenes. La Biblia nos habla de una sola, de María de Nazaret. Pero ¿cuáles son las 13.000 que existen? No las podemos mencionar en esta noche porque la lista es muy grande. La Virgen de Fátima, la Virgen de la Macarena, la Virgen del Carmen. En Colombia adoran la Virgen del Carmen. Allá está la Santa Rosa de Lima. En Honduras se llama la Virgen de la Suyapa. Cuando usted oye que casi todas las mujeres de Honduras se llaman Suyapa, Suyapa, y que usted dice: ¿qué nombre tan raro? ¿Cómo que Suyapa? Allá en Bogotá hay una que se llama la Virgen de Chiquinquirá. Eso es otro. La Virgen del Perpetuo Socorro, la Virgen de Fátima. Todas esas vírgenes, y usted las va enumerando, y la Virgen de Fátima. Y todo eso que existe tiene en la palabra de Dios base, no tiene ninguna base. Dice el Señor, dice: no hagas imágenes, no las adores, no las adores. Porque si usted va a la palabra de Dios, ahí no dice que Dios escogió a Fátima, o que Dios escogió a Guadalupe. Porque ¿cómo se llama la Virgen de México? Guadalupe, la Virgen de Guadalupe. Y si usted va a Cuba, se llama la Caridad del Cobre. Es una virgen, creo que es negra. Y si usted va a República Dominicana, entonces se llama la Virgen de Regla. Eso es otra virgen, la Virgen de Regla. Entonces hay mujeres que se llaman Regla. La Inmaculada Concepción es otra virgen. Entonces todo eso que existe es el plan de Satanás para que el ser humano no adore al verdadero Dios. Por eso necesitamos, hermanos, estos temas, que los conozcan nuestros familiares, nuestros vecinos, nuestros seres queridos, porque de estos temas no se predican. Y es muy sencillo, porque la Biblia habla claro de la idolatría y nos presenta eso. Entonces miren qué tan interesante cuando en el mandamiento el Señor dice: no te harás imagen de nada de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, y no las vas a adorar, dice el Señor. Por eso aquí en el Salmo que acabamos de leer, 135, versículo 15 y siguientes, dice: los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, y tampoco hay aliento en sus bocas, y semejantes a ellos son los que los hacen. Eso nos dice pues allí el Salmo 135. Pero ahora vamos a ver el Salmo 115, del 4 al 8. El Salmo 115. Vamos unas hojitas para atrás, para llegar a encontrar esta escritura
en el Salmo 115, del 4 al 8. Y dice así el Señor en su palabra: los ídolos de ellos son ¿qué? Plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan, tienen ojos, no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies y no andan, no hablan con su garganta, y semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que en ellos confía. O sea que la gente confía ¿en qué? En esas imágenes. Entonces ustedes ven en el tiempo de Semana Santa cómo va un desfile por todas las calles del pueblo con todas esas imágenes. Ok, si esto es Dios, ¿por qué no tienen que llevar cargado? ¿Por qué no anda solito por la calle? ¿Por qué no se vale por sí mismo? Ahora, si la gente que va llevando la imagen se confunde y se tropieza, ¿qué va a pasar con la imagen? Se va derechita al piso y se va a hacer pedazos. ¿Por qué? Porque la Biblia no nos miente. Nos dice que esas son obras de hombres que tienen ojos y no ven, tienen boca y no hablan, tienen nariz y no huelen, tienen garganta y no hay aliento en esas gargantas, tienen oídos y no oyen. Y entonces el Señor prohíbe. Y hermano, y cuando ya nosotros vemos a aquella gente, entendemos cuando estábamos en la ignorancia y decimos que es horrible ser ignorante de las cosas de Dios, ¿verdad? Porque cuando nosotros hacíamos eso, ¿cómo lo hacíamos? Eso, por eso dice aquí en el versículo, dice que cualquiera en ellos confía. Cualquiera en ellos confía. En el versículo 8, Salmo 115, 8 dice: semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que en ellos confía. Eso es bien interesante. Entonces, ahí el Señor en su palabra nos está mostrando que lo que los hombres han hecho para que nosotros no tengamos conocimiento del verdadero Dios. Ese es el plan de Satanás. A ver, hermanos, ¿por qué razón? Vamos a decir que de la madera se talla una figura y nosotros digamos que eso es Cristo. ¿Qué pasa? Que la dimensión en la que está Cristo, que es el creador, el salvador, el redentor del mundo, yo no lo puedo comparar con un pedazo de tabla, porque estoy rebajando su dignidad ¿a qué? A un objeto. Si hay un papel pintado, yo no puedo decir aquí pinté a Cristo. Eso es un pecado. Yo no puedo pintar a Cristo a quien no he visto con mis ojos. La palabra de Dios nos describe, pero no nos dice realmente que nosotros debemos hacernos una figura y adorarla, porque en eso cayó el pueblo de Israel. Se llama la idolatría. Aunque ellos adoraron una imagen, un becerro, y lo levantaron y lo empezaron a adorar, pues entonces la palabra de Dios prohíbe eso. Vamos a ir a estas escrituras que están en el libro de Isaías. Isaías capítulo 41, versículo 7. El libro de Isaías capítulo 41 y versículo 7. Vamos a ver qué declaración tan interesante la que nos dice aquí el Señor. Isaías capítulo 41, 7. Miren lo que dice: el carpintero animó al platero, y el que alisaba con martillo al que batía en el yunque, diciendo: buena está la soldadura, y lo afirmó con clavos para que no se moviese. Eso es lo que dice ahí. Ahora vamos a leer en el versículo 42, el 17 y el 18. Dice: serán vueltos atrás, Isaías 42, 17 y 18. Serán vueltos atrás y en extremo confundidos los que confiáis en los ídolos, y dicen a las imágenes de fundición: vosotros sois nuestros dioses. Sordos, oíd, y vosotros ciegos, mirad para ver. Dice el Señor, dice: ¿ustedes están ciegos, están sordos? ¿Van a confiar en una imagen? ¿Por qué ustedes están ciegos? Si esa imagen no puede ni mover, no puede andar, no puede tomar decisiones, ¿cómo ustedes van a decir este es mi Dios? Cuando no es eso. Ahora miren Isaías 44, 9.
Isaías capítulo 44, versículo 9 dice: los formadores de las imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil. Ellos mismos son testigos para su confusión, de que los ídolos no ven ni entienden. Qué lindo lo que dice aquí, ¿verdad? Pero sigue diciendo en esta escritura de capítulo 44, dice: ¿quién formó un Dios? ¿O quién fundió una imagen para que nada es provecho? He aquí todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y se avergonzarán todos a una. El herrero toma una tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos, trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas, no bebe agua y se desmaya. Y el carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, le hace una forma de varón, semejanza de hombre hermoso, para tenerlo ¿dónde? En casa. Corta cedros, toma ciprés y encina, que crecen entre los árboles del bosque, planta pino, que se cría con la lluvia, y de él se sirve luego el hombre para quemar, y toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes. Hace además un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte del leño que va en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice: oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo, y se postra delante de él y lo adora, y le ruega diciendo: líbrame, porque mi Dios eres tú. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir: parte de esto quemé en el fuego y puse brasas, cocí pan, hace carne, la comí. ¿Haré del resto de él una abominación? ¿Me postraré delante de un tronco de un árbol? De ceniza se alimenta su corazón engañado, se desvía para que no libre su alma ni diga: ¿no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? ¿Cómo son los ídolos? ¿Pura qué? Ahí dice pura mentira. Son pura mentira. Hermanos, miren qué tan interesante esto. El otro día enseñaron en YouTube, ustedes pueden entrar a la imagen de YouTube, enseñaron que las imágenes en las iglesias están en la parte de atrás, pero estas imágenes les quitan la ropa, porque no las pueden dejar con ropa, porque si se van a demorar 6 meses para sacarlas afuera, y entonces se va a deteriorar esa ropa, entonces guardan todos esos trajes. Cuando usted entra a esa parte de atrás donde están esas imágenes, sin ropa ni nada, ¿cómo están esas imágenes ahí? Pura tabla, puro palo, palitos cruzados para allá, palitos cruzados para acá, solo la cabeza. Entonces ustedes van a ver que allí llegan y les ponen una diadema, les ponen un vestido, lo cubren bien, lo tapan hasta abajo, porque abajo pues tiene pies de yeso, tiene manos de yeso y su carita es de yeso, pero aquí adentro es pura tabla, tabla donde estas partes se puedan sostener. Entonces, luego que visten esas imágenes, ya las montan en una gran plataforma y las sacan entre 4 y ahí van con ellas para afuera. Y esas son las imágenes que se utilizan cuando hay una Semana Santa, un evento en la iglesia, y salen por todas las calles del pueblo con esas imágenes. Aquí el Señor dice: ¿cómo se hacen esas imágenes? Dice: el que fabrica esas imágenes agarra la madera, la mitad de la madera la hace para cocinar su comida, dice: vaya a sacarla y se la come, y el resto de la madera hace un dios, y después se le arrodilla a esa imagen y dice: líbrame porque tú eres mi Dios. Y al final el Señor dice: ¿no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? Eso es lo que han hecho. La idolatría es insensatez. Por eso es que el tema de esta noche lleva por título:
la insensatez de la idolatría. Y hermano, y esto está claro en la palabra del Señor, para que podamos entender lo que el Señor nos dice. ¿A qué me haréis semejante? Dice Jehová de los ejércitos. Isaías 46, capítulo 46, versículo del 5 al 7. Isaías 46, del 5 al 7. Miren lo que nos dice el Señor aquí, dice: ¿y a qué me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? Sacan oro de la bolsa y pesan plata con balanzas, alquilan un platero para hacer un dios de ellos, se postran y lo adoran, se lo echan sobre los hombros y lo llevan y lo colocan en su lugar. Allí se está, no se mueve de su sitio. Le gritan y tampoco responde, y no libra de la tribulación. Eso es lo que se hace con una imagen. Ahí lo describe clarito el Señor en su palabra. ¿Quiere que lo leamos otra vez? Vamos a leerlo de nuevo. Isaías 46, del 5 al 7. ¿A qué me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? Sacan oro de la bolsa, pesan plata con balanza, alquilan un platero para hacer un dios de ellos, se postran y lo adoran. Miren lo que dice: se lo echan sobre los hombros, lo llevan, lo colocan en su lugar, allí se está y no se mueve de su sitio. Le gritan y tampoco responde, y no libra de la tribulación. Miren qué interesante, esa es la idolatría de las imágenes. Pero hermanos, hay algo bien interesante. Vamos a leer este libro de Hechos, capítulo 7, y vamos a leer el versículo 41, esta declaración, para que ustedes miren lo interesante que nos dice aquí la palabra del Señor. Todas estas citas, hermanos, que estamos leyendo en la palabra del Señor, nos hablan bien claro por qué el Señor aborrece la idolatría. Hechos capítulo 7, versículo 41. Dice así el Señor: entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofreciste víctimas y sacrificio en el desierto por 40 años, oh casa de Israel? Antes bien llevaste el tabernáculo de Moloch, la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hiciste para adorarlas, y os transportaré pues más allá de Babilonia. Entonces miren qué interesante es. Dicen que se entregaron a la idolatría, adoraron un becerro, adoraron una estrella. Ustedes ven que los judíos se identifican por una estrella, que es la estrella de David. Aquí no dice el Señor la estrella de David. El Señor dice: ustedes adoraron la estrella de su dios Renfán. Eso era lo que ustedes adoraban en el desierto. Ahora vamos a ver lo que dice Hechos 19:26, para que miren aquí qué tan interesante la declaración también en el libro de Hechos capítulo 19 y versículo 26. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Qué interesante. ¿A quién estaban amenazando? Al apóstol Pablo. ¿Y por qué lo estaban amenazando? Porque Pablo predicaba la verdad contra la idolatría. Entonces dijeron: pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Qué interesante, ¿verdad? Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. ¿A quién adoraba el mundo entero? ¿Cómo se llamaba la diosa? La diosa Diana. A ver, entonces allá adoraba el mundo entero a una mujer llamada ¿cómo?
Diana. Y ahora el mundo entero adora a una mujer llamada ¿cómo? María, en diferentes manifestaciones, que de María del Carmen, que María de Guadalupe, que María de no sé dónde, y toda esa idolatría y insensatez, que es lo que la gente está adorando, no tiene base en la palabra del Señor. Entonces el temor de ellos era que el negocio se les iba a acabar, porque usted entra en una iglesia y afuera, ¿qué es lo que hay? Venta de imágenes. Ahí están todos los muñecos pequeñitos, grandes, de diferentes tamaños, para usted comprar, si usted quiere comprar una imagen de esas y llevarlas para adorarlas en su casa. Y mayormente, ¿qué le hace la gente? Pone una vela, pone flores, le pone un altar, amuletos, pero todo esto lo prohíbe la palabra del Señor. Vamos adelante, se llama 1 Corintios 10, 20 y 21, para que ustedes miren a quién adora a la gente cuando adoran una imagen. 1 Corintios 10, 20 y 21. Antes os digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celos al Señor. Somos más fuertes que Él. Entonces, cuando la gente tiene imágenes para adorarlas, ¿a quién están adorando? A los demonios. Ahí lo dice. Es un demonio que la gente adora, hermanos. Y hay algo bien interesante, porque hay testimonios que la gente dice que les hizo un milagro. O sea, que la Virgen de Fátima les hizo un milagro, que la Virgen del Carmen les hizo un milagro, que la gente estaba allí para declarar que vieron el milagro. Pero ¿quién obró ese milagro? Satanás, porque aquí dice la palabra de Dios que los que estaban adorando las imágenes estaban adorando ¿a quién? A los demonios. Muy bien. Ahora vamos a ver que dice 1 Timoteo 4:1, para que ustedes miren lo que va a hacer mucha gente ahora en este tiempo. Y creo, hermanos, que esto va a ser real, no ningún invento, sino que lo que dice la palabra de Dios tenemos que aceptarlo literal y entender. 1 Timoteo 4:1, capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Entonces quiere decir que en esta época también va a volver a haber ¿qué? Esa idolatría, peor, porque la gente lo va a hacer a propósito. Dios dice no, ¿y qué hace la gente? Ahí lo hace, continúan haciendo. Estos son los ídolos modernos. La televisión, eso puede ser un ídolo moderno. La gente dicen que en este país los niños ven diario de 12 a 14 horas de televisión. En este país, dígame un niño que está sentado frente a la televisión todo el día viendo programas, viendo cosas, películas y todo. La mamá le dice, hijo, ven a comer. ¿Y qué hace ese niño? No quiere pararse, porque está ahí mirando y entretenido. Y esos son los dioses de Egipto, los dioses que Satanás ha infiltrado para que nuestros hijos se pierdan. ¿Y qué hay de bueno en la televisión? Todo contamina, solo hay violencia, solo hay guerras, solo hay muerte. Si usted ve las noticias, ¿de qué dicen las noticias? De tu pura muerte, desastres naturales, crímenes, guerras, bombas y todo. Y hermano, ahorita el día de ayer enseñaron un niño como de 2 añitos, 3 añitos, que fue bombardeado en Siria, y el niño quedó despedazado, su carita. Todavía el niño así, lo llevaban vivo al médico, y el médico tuvo que filmar esas imágenes. Eran fuertes, muy gráficas las imágenes, para que la gente vea hasta dónde llega la falta de compasión. La humanidad se endureció. Entonces la televisión se convierte en un dios. Las películas, la gente no puede estar sin ver películas. Y el cine, sí, porque controlan la mente del ser humano. Y allí está. Y el deporte también se puede volver en un dios para muchos.
como el fútbol, que algunos hasta se desesperan. Yo digo, qué bonito fuera que un hermano de esos en la iglesia se desesperara en la iglesia, así como se desesperan cuando está viendo el partido, ¿verdad? Porque en una ocasión había un muchacho allá en mi país, este muchacho pues nos invitó a su casa y empezó el partido. Ellos se sentaron ahí y ellos vieron pues que yo ni hacía ni fuerza. El muchacho decía, mira, este no hace ni fuerza. Y le digo, ¿por qué voy a hacer fuerza? Si pierden bien y si ganan bien, eso no es mi problema. Yo he llorado por perder un equipo. ¿Ves? El hermano Boli dice que ha llorado por la pérdida de un equipo. Porque los perdimos y... ¿Ves? ¿Ves? Así es. Entonces, cuando no sabemos que el verdadero Dios... Pero hermano, hay algo bien interesante, que Dios no nos prohíbe hacer deporte, sino volver las cosas un Dios, una idolatría. O sea, no comemos por esto, no comemos, no descansamos por eso, pasamos las 24 horas pensando en eso. Es que eso es como un Dios, porque te quita toda la atención, y por eso se llama la insensatez de la idolatría. Y a ver, ¿y qué más puede ser idolatría? Las modas. Ustedes ven esos muchachos como caminan afuera con los pantalones abajo de la cadera, que usted no camina así, porque si usted camina normal, usted no camina con los pantalones aquí y con el resto aquí abajo. Eso no existe. Esas son modas que se han inventado y Satanás ha utilizado todo eso. ¿Cuál puede ser otro Dios aparte de las modas? La música. Como los aretes que siempre... Todo eso es parte de la moda, porque todo eso viene junto con los tatuajes, los aretes y todas las cosas, el estilo del cabello, como lo hacen muchos, que usted ve una persona y ya usted se espanta, porque usted no sabe cómo esa persona se paró el pelo así de esa manera, y cómo, o se lo ponen en diferentes verdes, se lo ponen rojo, se lo ponen morado, cosas así, y es cuando usted se va dando cuenta y usted dice, ay, pero ¿qué es esto? Miren qué tan interesante. Todo esto es parte de la idolatría. Entonces, las modas, el deporte, la música. Hay gente que dice algo. Una mujer decía, yo me voy a bautizar, yo me voy a entregar mi vida al Señor, pero yo la música romántica no la puedo dejar, porque yo oigo música romántica desde que me levanto hasta que me acuesto. Eso es un Dios, y eso hay que entregárselo al Señor, decirle, Señor, ayúdame a dejar esto. Y los vicios se pueden convertir en un Dios, como el licor, el alcohol. La gente está tomando licor, cerveza, y aparte de eso, cigarrillo también, todas esas cosas. Entonces, la idolatría no solamente incluye la adoración de una imagen, como hace el mundo entero, sino de aquellas cosas que nos quitan la adoración al verdadero Dios, y la atención de nosotros se va hacia eso. Muchos pueden adorar a su esposa, o la esposa al esposo, y adorarlo. ¿Y adorarlo de qué manera? Porque aquí dice mucho, yo adoro a mi mujer, o yo adoro a mi esposo. Es incorrecto decir eso, porque el único que merece adoración es Cristo Jesús. Por eso Apocalipsis 14 dice, adoren al que hizo el cielo, la tierra y el mar, las fuentes de la sal. O una madre puede adorar a su bebé y decir, ay, es que yo lo adoro. No, mi hijo lo amo, pero no puedo decir que yo adoro a mi hijo, porque mi hijo no es un Dios. No puedo salir con eso de mi boca, porque eso no le agrada al Señor. Entonces miren qué tan interesante. Al final, la gente va a continuar con esta práctica también. Aquí hay una escritura que vamos a ver si la vamos a leer, Apocalipsis capítulo 2, versículo 21. Porque la misericordia del Señor no va a destruir a la gente sin darle tiempo de arrepentimiento. Apocalipsis 2, 21. Y le he dado tiempo para qué. Eso, para que se arrepiente. Pero ¿qué pasa? ¿Pero qué dice? A ver, Apocalipsis 2:21. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero ¿qué dice? No quiere arrepentirse de su fornicación. Entonces dice que no quiere arrepentirse. Dios le da tiempo para que la gente se arrepienta, pero la gente no quiere arrepentirse.
Hermanos, debemos de presentar a la gente una mejor alternativa. Da pena ver a la gente adorando a la muerte. Y hay hermanos de la iglesia que dicen: mi vecina adora a la Santísima Muerte. Eso es un error decir eso. Hermano, la muerte es asquerosa, porque la muerte nos ha quitado a nuestros seres queridos. El papá, los hijos, los quitó, nuestros familiares, los quitó la muerte. Si usted va a un cementerio, a un panteón, y abren esa caja donde quedó allí su padre, ¿cómo se ve eso? ¿Una hermosura? ¿Una belleza? ¿Una cantidad de huesos podridos? Entonces la muerte no es santísima ni es hermosa. Y por eso dice el apóstol Pablo, dice que el primer enemigo que Dios va a destruir es la muerte. Entonces es incorrecto decir: mi vecina adora a la Santa Muerte. No, mi vecina adora a la muerte. Pero no tenemos que decir santísimo, porque el único que es santísimo es Dios. Él es santo, no la muerte. Y la muerte es el primer enemigo que Dios va a destruir. Pero el diablo utiliza todas esas cosas para engañar a la gente, y la gente está engañada. Entonces Apocalipsis capítulo 9 y versículo 20 nos dice que esta gente van a seguir en la idolatría hasta el fin de los tiempos. Apocalipsis capítulo 9 versículo 20 y 21 dice: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, y ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro y de plata y de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Entonces allí hay una sentencia: ni los idólatras entrarán al cielo, ni los que adoran estas imágenes, que han cambiado la adoración del verdadero Dios por imágenes inertes de cuadrúpedos, de animales que no oyen, ni ven, ni entienden, y que no pueden salvar. Hermanos, mi deseo y mi oración es que este tema pueda llegar a nuestros corazones, pero principalmente a nuestros familiares que están allá en sus hogares y en las redes del internet. Van a escuchar este tema que nos hablaba sobre la idolatría, y que la palabra de Dios presenta de una manera clara. Que el Señor nos guarde y nos bendiga a todos, es mi mayor deseo y oración.